La mayoría de las culturas del mundo comparten una creencia profunda y persistente, que los espíritus pueden cruzar el límite invisible entre la vida y la muerte para entregar mensajes finales. Para muchos, esa idea resulta reconfortante. Pensar que alguien amado, ya fallecido, aún puede encontrar la forma de despedirse, de advertir o de consolar, suaviza el peso del duelo. Sin embargo, no todos los mensajeros del más allá llegan con intenciones benignas. En los relatos más antiguos de Irlanda se habla de una presencia distinta, una figura que no trae consuelo, sino presagio. Una entidad cuyo lamento no busca calmar, sino anunciar tragedia. Un espíritu ligado no a los vivos, sino a la muerte misma. Y no existe escenario más fértil para su aparición que el caos, la sangre y la incertidumbre de la guerra. La niebla se extiende frente a ti como una frontera viva. Puedes atravesarla o retroceder, pero si avanzas, entrarás en un territorio donde lo real y lo imposible se confunden, donde los hechos históricos se mezclan con la superstición, y donde cada paso exige decidir qué creer. Esto es la niebla de la guerra, y dentro de ella resuenan historias que se niegan a morir. A finales de la década de 1640, Irlanda ardía. El conflicto conocido como la Guerra Civil Inglesa había extendido sus tentáculos hasta la isla, desgarrando comunidades enteras. Lealtades antiguas se rompían, vecinos se convertían en enemigos, y la violencia parecía inevitable. En Cork, la situación era especialmente tensa. La ciudad había declarado su apoyo a fuerzas contrarias a la corona inglesa y había caído bajo control de tropas católicas irlandesas. Para quienes permanecían fieles al rey, el futuro era sombrío. Richard Fanshawe y su esposa Anne eran de esos leales. Convencidos de que su permanencia en Cork significaba persecución segura, decidieron huir. Su plan era llegar a la costa y encontrar un barco que los llevara a España, lejos de la guerra y del odio que crecía día a día. Durante horas cabalgaron por el campo irlandés, iluminados solo por la luna y acompañados por el miedo constante de ser descubiertos. Cuando al fin divisaron su destino, ambos suspiraron aliviados. Ante ellos se alzaban las imponentes murallas del castillo de O'Brien. Sus torres dominaban el paisaje, y en lo alto, soldados vigilaban atentos, conscientes de que la región estaba sumida en el caos. El castillo pertenecía a Lady Honora O'Brien, una noble irlandesa y amiga cercana de los Fanshawe, simpatizante de la causa realista. Allí, al menos por una noche, estarían a salvo. Físicamente exhaustos y emocionalmente drenados, fueron recibidos con hospitalidad. La seguridad de los muros de piedra les devolvió una calma que no habían sentido en días. Cuando se retiraron a descansar, Anne pensó que, por fin, el sueño la vencería sin resistencia. Pero esa noche, el descanso no sería misericordioso. Al principio fue apenas un murmullo. Un sonido tan leve que Anne lo confundió con el viento colándose por una rendija de la ventana. Medio dormida, intentó ignorarlo. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más claro se volvía. Aquello no era el viento. Era una voz. Un susurro femenino, débil, casi suplicante, flotando en la oscuridad exterior. Anne se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. La habitación estaba en el segundo piso, sin balcón ni acceso exterior. No había razón lógica para que alguien estuviera ahí afuera. Intentó convencerse de que su mente cansada le jugaba una mala pasada. Aún así, el sonido persistía. Con cuidado, se levantó y se acercó a la ventana. Al correr ligeramente la cortina, se encontró con algo que desafió toda explicación. Desde la negrura más allá del cristal emergía la figura de una mujer. No parecía haber llegado caminando ni escalando. Simplemente estaba ahí. Su piel era pálida, casi blanca, y contrastaba de manera inquietante con su cabello rojo intenso. Vestía ropas elegantes, aunque antiguas, y sus ojos, enrojecidos e hinchados, daban la impresión de haber llorado durante siglos. Sin previo aviso, la mujer lanzó un grito desgarrador. Un alarido cargado de dolor, tan intenso que atravesó a Anne como una cuchilla helada. No era un sonido humano común, era un lamento profundo, primitivo. Aún paralizada por el terror, Anne logró distinguir las palabras que la figura repetía una y otra vez. Anne, Anne, Anne. Un antiguo clamor irlandés, una expresión de pena que podía traducirse como ay, ay, ay.
Tras ese estallido de angustia, la aparición exhaló un suspiro largo y triste. Su aliento se transformó de nuevo en un murmullo suave, similar al viento. Lentamente, como si nunca hubiera estado allí, la figura se desvaneció en la noche. Ann cerró la ventana con manos temblorosas y regresó a la cama. Intentó racionalizar lo ocurrido. Quizá había sido un sueño, una alucinación provocada por el agotamiento y el estrés de la huida. La guerra, el miedo, la incertidumbre, todo podía haber conspirado contra su mente. Finalmente, el tiempo no debilitó la creencia en la mujer que lloraba por los muertos. Al contrario, mientras los años avanzaban y las guerras seguían marcando la historia de Irlanda, el lamento del avancée parecía volverse más persistente, más cercano, como si el dolor colectivo de una nación le diera fuerza. No era un espíritu cualquiera. No vagaba sin rumbo ni se aparecía al azar. Su presencia obedecía a reglas antiguas, a linajes específicos, a pactos invisibles sellados mucho antes de que los hombres modernos aprendieran a escribir su historia. A comienzos del siglo XIX, Irlanda vivía una calma frágil. Las rebeliones habían dejado cicatrices profundas y el dominio británico seguía pesando sobre la isla. Fue en ese contexto, durante el verano de 1801, cuando Sir Jonah Barrington y su esposa recibieron una invitación para pasar la noche en la residencia de un viejo amigo, el primer barón de Rossmore. La casa de Rossmore no era un castillo medieval como O'Brien, pero sí una imponente finca rodeada de jardines extensos y antiguos árboles que parecían observarlo todo en silencio. Aquella noche, la élite irlandesa se reunió para celebrar. Hubo risas, música, copas alzadas y conversaciones animadas. El anfitrión, Robert Cunningham, conocido ya por todos como el barón de Rossmore, se mostró especialmente jovial. Había sido soldado casi toda su vida. Desde joven había combatido en conflictos que la mayoría solo conocía por relatos. Participó en el levantamiento jacobita de 1745, sirvió en múltiples campañas. Tras décadas de servicio impecable, alcanzó el rango de general. No mucho antes de aquella noche se había retirado como comandante en jefe de las fuerzas en Irlanda, un cargo que ocupó durante años con disciplina absoluta. Su lealtad a la corona había sido recompensada con un título nobiliario otorgado por el propio rey Jorge III. A pesar de su edad avanzada, Rossmore irradiaba energía. No mostraba señales de enfermedad ni agotamiento. Caminaba erguido, reía con facilidad y hablaba del pasado como quien recuerda batallas ganadas, no derrotas. Nada, absolutamente nada, hacía presagiar que esa sería su última noche entre los vivos. Cerca de la madrugada, los invitados comenzaron a retirarse. Sir Jonah y su esposa se dirigieron a sus habitaciones, situadas en un nivel alto de la casa, con vistas a los jardines. El cansancio de la velada los venció rápido. O eso creyeron. Sir Jonah despertó sobresaltado por un sonido extraño. No era un grito claro, ni una voz definida. Era algo intermedio, una vibración en el aire que parecía deslizarse por las paredes. Se incorporó lentamente, tratando de identificarlo. Al principio, el sonido aparecía a intervalos irregulares, casi tímidos, como si dudara en manifestarse del todo. No se parecía a ningún instrumento musical, pero tampoco a un lamento humano común. Era más suave que una voz, pero más salvaje que cualquier melodía. Flotaba, suspendido, sin una fuente clara. A medida que pasaban los segundos, el sonido se volvió más triste, más cargado de pena, hasta casi extinguirse, y entonces cambió. Fue como si algo, o alguien, hubiera sido atravesado por un dolor repentino. El tono descendió, se quebró, y Sir Jonah sintió como cada nervio de su cuerpo reaccionaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquello no era natural. No podía serlo. Su esposa también estaba despierta. Ella escuchó lo mismo. Una mezcla de gemidos bajos y sollozos profundos que parecían surgir del jardín, justo debajo de la ventana. Ambos permanecieron en silencio, escuchando, con el corazón acelerado. Intentaron convencerse de que se trataba de algún animal nocturno, o quizá de una persona ebria vagando por la finca, pero en el fondo sabían que no encajaba. Sin advertencia alguna, el sonido explotó. Los lamentos se transformaron en gritos agudos, desgarradores, capaces de atravesar la piedra misma de la casa. Era un alarido cargado de desesperación,
tan intenso que parecía anunciar una desgracia imposible de evitar. Entre los gritos, Sir Jonah distinguió algo que heló su sangre. Un nombre. Rosmore. No una vez. Varias. Rosmore. 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 Cada repetición era más débil que la anterior, hasta que finalmente el lamento se extinguió en un suspiro largo, triste, que se perdió en la oscuridad de la madrugada. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como los gritos. Sir Jonah permaneció inmóvil. Como irlandés, conocía bien, el océano no fue un límite para ella. Las leyendas viajaron con los hombres y mujeres que abandonaron Irlanda buscando sobrevivir. En barcos abarrotados, entre miedo y esperanza, cruzaron hacia un continente nuevo, y con ellos cruzó también el eco de un lamento antiguo. En tierras donde nadie hablaba gaélico y donde los nombres irlandeses se deformaban con el acento extranjero, la Vansea encontró nuevas sombras donde manifestarse. Durante los años de la Revolución Americana, Carolina del Norte era una región dividida. Vecinos enfrentados, lealtades rotas, y una guerra que no solo se libraba en los campos de batalla, sino en graneros, caminos y ríos. A orillas del río Tar vivía David Warner, un hombre rudo, de carácter feroz y convicciones firmes. De origen irlandés, sentía un odio profundo hacia la corona británica y no hacía esfuerzo alguno por ocultarlo. Warner administraba un molino de grano. Día tras día, preparaba sacos de harina destinados al ejército continental. Su joven ayudante le suplicaba que huyera. Los rumores hablaban de patrullas británicas acercándose, de castigos ejemplares para quienes ayudaran a los rebeldes. Pero Warner se negó. Abandonar el molino significaba traicionar su causa, y traicionar su causa significaba traicionarse a sí mismo. Cuando los soldados británicos llegaron, no lo hicieron de inmediato con violencia. Eran solo 5. Golpearon la puerta, pidieron provisiones, hablaron con un tono aparentemente civilizado. Pero Warner los ignoró deliberadamente. Desde el interior del molino gritó a su ayudante que cuidara cada grano, que no permitiera que los cerdos del rey probaran ni un bocado del maíz americano. La humillación fue suficiente. Los soldados lo redujeron, lo golpearon con puños, botas y culatas de rifle. Ensangrentado y apenas consciente, lo arrastraron hasta la orilla del río Tar. Allí discutieron su destino como si hablaran de un animal. Warner, escupiendo sangre, se rió de ellos. Les dijo que podían matarlo, que la guerra sería su muerte de cualquier modo, pero que si lo hacían, ella vendría por ellos. La Vansea. Las palabras provocaron burlas. Supersticiones irlandesas, dijeron. Tonterías de un rebelde moribundo. Le ataron las manos, colocaron piedras pesadas alrededor de su cuello y piernas, y lo empujaron al agua. El cuerpo desapareció en la corriente, y entonces ocurrió. Un grito atravesó la noche. Agudo, doloroso, antiguo. Los soldados huyeron aterrados hacia el molino, convencidos de haber despertado algo que no comprendían. Esa misma noche, el campamento británico se instaló cerca del río. La luna llena iluminaba el agua cuando una niebla espesa comenzó a avanzar lentamente desde la corriente. Los hombres dormían cuando un alarido femenino rasgó la oscuridad. Oficiales y centinelas se levantaron sobresaltados, siguiendo el sonido hasta la orilla. De la niebla emergió una figura. Era una mujer. El rostro cubierto por un velo, los ojos enrojecidos por el llanto, el cabello largo cayendo como un manto. Cantaba, no con palabras claras, sino con lamentos que hablaban de dolor, pérdida y muerte. Tras unos instantes, la figura fue absorbida otra vez por la niebla, dejando a los hombres paralizados por el terror. Los 3 soldados responsables de la muerte de Warner confesaron su crimen esa misma noche. El castigo fue inmediato y cruel. Trabajarían en el molino, día tras día, reemplazando al hombre que habían asesinado. Así pagarían su culpa. Pero el verdadero castigo llegó después. Cada noche, el lamento regresaba. Los gritos no los dejaban dormir. Una noche, la figura apareció en la puerta del molino y llamó a 2 de ellos. Hipnotizados por su belleza sobrenatural, la siguieron hasta el río, y nunca volvieron. El tercero, el de los ojos crueles, enloqueció. Vagaba por el bosque gritando el nombre de Warner, suplicando perdón. Un día, su cuerpo apareció flotando en el río Tar,
exactamente en el mismo lugar donde Warner había sido asesinado. Dicen que aún hoy, en ciertas noches de agosto, cuando la luna se oculta y la lluvia se anuncia, la Vance se eleva desde la niebla y grita por la muerte injusta de David Warner. No fue el último caso en América. Décadas después, en Martown, Virginia Occidental, otro relato se sumó a la leyenda. Thomas Marr, fundador del pueblo, comenzó a ver una figura cubierta por un velo montada sobre un caballo blanco. Aparecía y desaparecía en el camino. El 5 de febrero de 1876, Thomas salió a trabajar y nunca regresó. Esa noche, la figura llegó a su casa llorando. Marr estaba muerto. Incluso cuando su esposa murió muchos años después, los vecinos juraron escuchar gritos y cadenas resonando en la casa. ¿De dónde nació realmente la Vance? Los historiadores apuntan a una antigua tradición celta llamada Kinning, un lamento ritual realizado por mujeres durante los funerales. Creían que esos cantos ayudaban al alma a desprenderse del cuerpo. Con el tiempo, la práctica fue condenada, corrompida, despreciada y quizá transformada. Tal vez esas mujeres, veneradas primero y rechazadas después, quedaron condenadas a llorar eternamente desde el otro lado. La Vance adopta muchas formas: anciana harapienta, joven hermosa, figura sin cabeza cubierta de sangre. Pero su verdadero terror no está en su apariencia, sino en su voz, porque cuando ella grita, la muerte ya ha decidido, y ningún hombre, ningún soldado, ningún imperio puede huir de ella.